Igual. Muy buenos días para todos y todas. Aquí venimos llevando nuestra nueva experiencia que se lleva ya casi 2 años trabajando con lo de la recuperación del idioma nuestro en la Sayugüe, fortaleciendo en la parte cultural, en la parte de identidad propia y en la parte de en la cosmovisión y más que todo en todo con el idioma nuestro. Diariamente trabajamos tres capillazas, tres docentes con niños de 3, 4, 5 y 6 años. Está dividido en tres grupos. Los niños de 5 y 6 juntos, que son 12, los otros niños que tienen de 4 a 5 edades, otro grupito, y los más chiquitos que son como los de 2 años y medio a 3, otro grupito, y hemos venido trabajando diariamente, más que todo con el recorrido territorial, y todo es vivencial porque pues todo es práctico y ellos, o sea, diariamente se vive cómo se trabaja la tierra, cómo se conoce, que sea algo real en los animales, en las plantas, conociendo los sitios sagrados, conociendo nuestros cultivos que tenemos, y todo es vivencial. Entonces no es nada de que ellos no lo puedan tocar, nosotros dejamos que ellos lo toquen, disfruten de todo lo que nos rodea. Y pues aquí vamos, gracias a Dios, y vamos bien, y pues tenemos una totalidad de 34 niños, y pues los padres, yo pues hemos visto que están convencidos que pues el idioma propio nuestro es importante, y pues ellos han dado mucho apoyo en cuanto al trabajo de la huerta, y en lo que uno a veces necesita, ellos están pendientes. Entonces pues aquí vamos en camino, y con esta nueva semillita que llevamos germinando para nuestro futuro. Ewa, isa. Ewa, sat. Semba usta peita be. Te chen te contatsan. Tats peita tats. Puchu, now, a ver, Puchu. Puchu ya sana, a ver. Hipa. Tu hipa. Wala na. Shinda hipa. Mens hipa. Ya hipa. Sebastián. Vaya, Sebas, vaya.
Bueno, y lo otro es que también, teniendo en cuenta la revitalización de nuestro idioma, pues animar a todos los padres y madres y jóvenes que no se avergüencen, ¿no?, de su idioma, porque a veces sabemos y no lo hablamos, no lo transmitimos. Entonces pues invitarlos a todos de que pues que si tienen niños o niñas, los vayan ingresando a estos centros de revitalización de nuestro idioma, como está el Fuyat, está el Guasacuech del Manzano, está el Guasacuech de Playó, y hay muchos espacios también para los adultos que quieran estudiar en Nasayugüe o quieran aprender Nasayugüe los días sábados. Entonces pues siempre estamos allí y pues ha sido fuerte nuestro idioma y pues es importante, se ha visto que es importante porque hay mucha gente animada y pues los invito a eso, a que sigamos fortaleciendo nuestro idioma.